Ya, antes de empezar, les decía que me siento muy feliz con sus resultados de Bioca. Algunos de ustedes me han mandado mensajes muy, muy bonitos. No los he contestado porque he andado así, pero lloré. Los quiero mucho. Muchas gracias. Y ya. Y otra cosa les iba a decir. Mm, mm. Ah, sí. Venga, hace rato fui a la marcha del 8M y estaba muy preocupada de no llegar, pero sí se logró. Espero todos ustedes, bueno, si alguna de ustedes que está viendo esto después, espero que haya llegado bien a su casa. De quienes están aquí, si fueron y regresaron, igual espero todo haya estado bien, sin contratiempos. Y ya. Em, Anuncios parroquiales. Creo que, bueno, estas son las primeras dos clases del bloque de nuestro último bloque de bioquímica. Ya es lo último, chicos. Ya, si hasta aquí creen como que a esto medio difícil, pero lo han logrado pasar, o si les ha estado costando mucho trabajo, este es el bloque que la mayoría dice que es el más fácil. Les digo la verdad, tengo traumas de Vietnam con este bloque, pero porque mi doctora de cuando yo en primerito era así, me daba muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo y nos hacía exámenes todas las clases y era una persona medio especial. Entonces yo tengo traumas, pero sí es un bloque donde lo que les van a preguntar es pura teoría, ¿saben? O sea, así como, no sé si a alguno de ustedes se les facilita nato porque es pura memoria, aquí la verdad es pura memoria. Siento que le agarras más amor si le entiendes, pero sí sale si se aprenden, por ejemplo, los apuntes, ¿saben? Entonces, este es el bloque que para muchos él es el más fácil. Si por ahí tienen finales de metabolismo, yo les diría, o sea, sí, no manden este bloque final, pero denle, también pueden empezar a darles de ahorita metabolismo para que no se les vaya juntando. De bloque 4 es el temario más cortito, solo vamos a tener unas 10 clases y no está tan complicado, entonces ánimo, ánimo, ánimo. Y ya, estoy segura de que tenía algo más que decirles, pero ya no me acuerdo. Entonces, pues ya, mientras me vaya acordando con la clase, lo averiguaremos. Mm, sí, denme un segundo, se me ve... porque también tengo, ¿cómo se dice? Con la plantilla, además de que no se las mandé a ustedes, tampoco la puse en mi compu, entonces denme un segundo por fin. Voy a dejar de compartir 2 segundos. Ahora sí. Em, bueno, otra vez, muchas gracias por la paciencia que me tuvieron el bloque pasado. Estábamos de repente como atrasándonos un poquito, terminamos el bloque súper a tiempo, todavía dimos el repaso, todo salió bien, pero igual les pido una disculpa, les digo, no, habían como algunos temillas, ahorita ya todo está bien, todo está planeado que todo salga bien en este bloque, entonces vamos con todo, ya saben. Dinámica del curso, como siempre, yo les pido mucho que participen porque, o sea, sobre todo para ver si vamos muy rápido, si vamos muy lentos, si todos lo estamos entendiendo e incluso para saber si sí me estoy escuchando o por ahí se está trabando el internet. Entonces, porfa, si les pregunto algo, contéstenme, no importa si me dicen no sé 80 veces, no pasa nada, esas 80 veces lo volvemos a explicar, pero avísenme. Y ya, estas dos clases luego las voy a subir a YouTube directamente y a partir de la tercera clase, que sería la semana que entra, ya sería para quien están inscritos aquí, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Este último bloque vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos, ¿ok? Sobre la organización del genoma, sobre nuestra información genética, estas cosas como mucho más moleculares. Si se fijan, su materia completa se llama bioquímica y biología molecular. Según su temario, según los libros, la parte de bioquímica ya la pasamos y esta sería como la partecita de biología molecular, ¿ok? Aquí ya se pueden olvidar de vías, ya no vamos a ver, creo que, si no me recuerdo, ninguna vía metabólica. Aquí les digo, ya es pura teoría y de preferencia entendimiento para que no se nos haga súper tedioso. Pero primero vamos a recordar, siempre al inicio de los bloques, me gusta que recordemos esto para que todos, perdón, para que todos estemos en el mismo canal. ¿Cuáles son nuestras cuatro biomoléculas principales, lo que llamamos como nuestras macros? Lo primero son los carbohidratos, que es nuestra primer fuente de energía. Los carbohidratos. Después tenemos a los lípidos, que son nuestra segunda fuente de energía. Luego tenemos a las proteínas, que es como nuestra fuente de energía de emergencia, pero sobre todo sus funciones principales son, por ejemplo, enzimáticas, de señalización, actúan como receptores, como estructura. Entonces tenemos carbohidratos, lípidos y proteínas. Y la última de nuestras macromoléculas son los ácidos nucleicos. ¿Ok? Son los ácidos nucleicos. Entonces,
En bloque uno nos dedicamos a ver agua y un poquito de proteínas. Bloque 2 se lo dedicamos a carbohidratos. Bloque 3 se lo dedicamos a lípidos y un cachito a proteínas y un cachitito de ácidos nucleicos. Este bloque, todo el bloque, nos vamos a enfocar en ácidos nucleicos y vamos, siento que este bloque es como un bloque lleno de datos curiosos, ¿saben? Porque si bien los temas sí tienen una continuidad y sí son importantes, no, por ejemplo, a mí me siguen preguntando de la hexocinasa, de la fosfofructosinasa, de, no sé, de algunas enzimas, ¿no? Pero la verdad de este bloque casi no se pregunta después. Sí es importante que lo sepan, pero casi no se pregunta. No les digo que no sea importante, pero como que se lo trato de decir a modo de, este bloque es el más sencillo. Entonces, como recordatorio, ¿se acuerdan de cuál es la unidad mínima de los carbohidratos? Cuando ya lo digerimos y es la unidad más chiquititita, ¿se acuerdan cómo se llama? Monosacáridos, Perfecto. Monosacáridos. De los lípidos, aminoácidos. no, ese es de proteínas. De lípidos, muy bien, Monse, pero vamos bien, vamos bien. Pero de lípidos, Ah, de lípidos es ácidos grasos, perdón. perfecto, perfecto. Son los ácidos grasos. Ahora sí, como dijo Monse, de los lípidos son los aminoácidos. Son los aminoácidos. Y por último, la unidad mínima de los ácidos nucleicos son unas moléculas que conocimos el bloque pasado, que son los nucleótidos. ¿Ok? Son los nucleótidos. Entonces, si se fijan, de cada macromolécula vamos a tener una unidad mínima. De los carbohidratos son los monosacáridos, de los lípidos son los ácidos grasos, de las proteínas los aminoácidos y para este bloque la unidad mínima de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, ¿ok? Yo sé que esto ya lo vimos el bloque pasado, pero creo que es súper relevante repetirlo porque lo vamos a estar viendo pues a lo largo de estas clasecitas. Entonces vamos a acordarnos de cómo están compuestos los nucleótidos. Dame un segundo, dejen tomar agua. Les digo que fui a la marcha, entonces como que sigo insolada. Mm, ahora sí. Ok. ¿Cómo están compuestos los nucleótidos? Nuestros nucleótidos, bueno, los nucleótidos van a tener un esqueleto muy específico. Yo les decía, así como nos tenemos que aprender la anatomía de la mano, la anatomía del pie, la anatomía del tórax, también los nucleótidos van a tener una anatomía. Si se acuerdan, en el caso, por ejemplo, de los carbohidratos, la anatomía de los carbohidratos eran 6 carbonos, 3 hidrógenos y 6 oxígenos, por ejemplo. De los lípidos era una cadena hidrocarbonada con su cadena R. De las proteínas eran aminoácidos unidos por enlaces éster. Esto solo es como recordatorio, porque además yo sé que a algunos de ustedes les sirve seguir repasando metabolismo, entonces muchas veces voy a hacer como recordatorios de este tipo. En el caso de los nucleótidos vamos a tener una anatomía de 3 compuestos. ¿Cuál va a ser el primero de nuestros compuestos? Va a ser una pentosa, ¿ok? Una pentosa va a ser un monosacárido con 5 carbonos. Entonces los nucleótidos van a estar compuestos por una pentosa. Esta pentosa, a su vez, va a tener unida una base nitrogenada, ¿ok? Aquí la vamos a dibujar más o menos así. Nuestro nucleótido también va a tener una base nitrogenada. Y por último, del otro lado, nuestro nucleótido va a estar unida a uno o más grupos fosfato, ¿ok? Aquí lo ponemos nada más como P, como si fuera un solo fosfato, pero son grupos fosfato. Esto quiere decir que son fosfatos con hidroxilos, con tal vez un oxígeno, ¿ok? Pero lo que nos importa es, de este es el compuesto del fosfato. Entonces, nuestro nucleótido va a estar compuesto por una pentosa, una base nitrogenada y uno o más grupos fosfatos. Esta va a ser la anatomía de nuestro nucleótido, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si a nuestro nucleótido le quitamos algún componente? Si le quitamos, por ejemplo, la base nitro... Ay, perdón. Ya. Si le quitamos, por ejemplo, la base nitrogenada, entonces tal vez a esto se le llamaría pentosa 5-fosfato, ¿ok? Porque es
una pentosa y un fosfato en su carbono número 5. Si le quitamos la pentosa, por ejemplo, nada más tendríamos un fosfato de fuera y tendríamos una base nitrogenada de fuera. Pero si le quitamos un fosfato, a esta unión de la pentosa con la base nitrogenada se le va a llamar nucleósido. Ya me acordé que otra cosa les iba a decir hace rato. Espérenme. Ya. Es que, como les decía hace rato, les digo que yo tengo como traumas con este bloque, porque mi doctora era así súper, súper, súper estricta y era medio mala onda y así, y me daba mucho miedo. Entonces, como nos hacía exámenes diarios, nos hacía exámenes súper específicos. Digo mucho entonces, pero entonces, como que hay muchas cosas donde voy a tratar de ser muy redundante, como explicárselos como para que cada cosa quede súper, súper clara, como esto de los fosfatos, las bases, la pentosa, pero es por eso, ¿ok? Porque tal vez como yo tengo traumas con mi doctora, no sé si alguno de ustedes tenga la misma doctora o tenga doctores que les hagan exámenes cada clase, y en general siempre intento explicarles todo como hasta que quede súper claro, pero en este bloque en específico tiendo mucho a hacer eso. Muy seguramente muchas de las cosas que les diga, de las que están anotadas sí son súper importantes todas, pero de las que les diga, chance no preguntan en el DEPA o chance pueden, esperen, alguien, o chance lo pueden obviar, pero, esperen, me distraje. Ajá, pero es para que quede súper claro, ¿ok? Y entonces por esto mismo, siento que una gran parte de esta clase es como yo hablarles. Sí anoten lo que les estoy diciendo, sí anoten, más bien sí anoten lo que yo estoy anotando, sí intenten entenderle a todo, pero de lo que estoy diciendo no todo tiene que ser 100% relevante. Muchas cosas pueden, si quieren, solo escribir lo que consideren necesario. Ok, ya, perdonen. Fuera de ese anuncio parroquial, continuamos. Alguien me preguntó en el chat si esta clase se queda grabada y sí, en cuanto terminemos se sube a YouTube. Entonces, decíamos, los nucleótidos están compuestos por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. ¿Qué pasa si quitamos la base nitrogenada? Nuestro compuesto sería una pentosa 5-fosfato. ¿Por qué? Porque es una pentosa con un fosfato unido en su carbono número 5. ¿Qué pasa si quitamos la pentosa? Tendríamos un fosfato por un lado y una base nitrogenada por otro lado. Pero ¿qué pasa si le quitamos el fosfato? En este caso, a la unión de una pentosa con una base nitrogenada se le va a llamar nucleósido. ¿Ok? ¿Cómo está compuesto un nucleósido? Un nucleósido va a estar compuesto por una pentosa y una base nitrogenada, que aquí vamos a poner. Va a ser una pentosa con su respectiva base nitrogenada. Ahora, ya que ya sabemos qué es un nucleótido, ya que ya sabemos qué es un nucleósido, ¿alguien se acuerda de algún ejemplo de nucleótido? El que sea. Les doy una pista. Nuestra molécula energética por excelencia, ¿se acuerdan de su nombre? Podría ser, bueno, no sé eso, pero ARN o ADN también. Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ATP. Perfecto. El ATP es un nucleótido. ¿Por qué? Porque el ATP tiene a su pentosa unida a una adenina unida a 3 fosfatos. Si tenemos pentosa, base nitrogenada y grupos fosfato, a esto se le llama nucleótido. Este nucleótido es el ATP. Estos solo son algunos ejemplos. El ATP, el GDP, el NADH, el FADH, el DNA, el RNA, todos estos están compuestos o son nucleótidos. Ahora vamos a ver un poquito más a fondo cada uno de sus componentes. Vamos a hablar de las bases nitrogenadas. Entonces acá vamos a hablar de las bases nitrogenadas. Ok, ¿cuáles van a ser estas bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas las vamos a dividir en dos grupos. Tenemos a las purinas y tenemos a las pirimidinas, ¿ok? Del lado de las purinas vamos a tener dos. Estas dos van a ser la adenina y la guanina.
Ambas van a ser purinas. Luego, del lado de las pirimidina, vamos a tener tres. Estas van a ser citosina, timina y uracilo. A estas tres les vamos a llamar pirimidinas. Si sabemos que tanto las purinas como las pirimidinas son bases nitrogenadas, eso quiere decir que cualquiera de estas cinco podrían estar aquí pegados en nuestro nucleótido, ¿ok? Nuestro nucleótido, además de la pentosa, además del fosfato, aquí podría tener pegada tanto una adenina como una guanina, como una citosina, chance una timina o un uracilo. Pero ¿qué van a tener como característica? Bueno, ahorita vamos a ir viendo más a fondo todo lo del ADN, pero el ADN por sí mismo está compuesto por nucleótidos. Así como, por ejemplo, una proteína está compuesta de aminoácidos, una glucosa estaba compuesta por carbono, hidrógeno, oxígeno, como un lípido estaba compuesto por ácidos grasos, así el ADN va a ser una cadena de nucleótidos, ¿ok? Pero estos nucleótidos van a tener características especiales dependiendo si estamos hablando de ADN o de ARN. En el caso de las purinas, tanto la adenina como la guanina van a poder actuar o van a poder ser parte tanto del ADN como del RNA. Cualquiera de las dos, vamos a poderla, cualquiera de las dos podemos encontrarlas tanto en el DNA como en el RNA. En el caso de las pirimidinas, no. Si estamos hablando, por ejemplo, de la citosina sí la podemos encontrar en DNA o en RNA. Sin embargo, la timina únicamente la vamos a poder encontrar en el DNA. ¿Ok? Cuando el DNA, sabiendo que está formada por cadenas de nucleótidos, estos nucleótidos solo van a poder estar compuestos de alguna de estas o timina, no de uracilo, porque el uracilo únicamente va a formar parte del RNA. ¿Ok? Esto, aunque está escrito aunque lo platiquemos por más de 30 segundos, lo que más necesito que se aprendan de aquí es que en el caso de las pirimidinas, el uracilo es exclusivo del RNA y la timina es exclusiva del DNA. Las demás las podemos encontrar en ambas indistintamente. Sin embargo, la timina es solo de DNA y el uracilo es solo de RNA. ¿Ok? Adenina y guanina son purinas, citosina, timina y uracilo son pirimidinas. Vamos a pasar con nuestro siguiente compuesto, que es la pentosa. También hay que platicar un poquito de la pentosa. ¿Qué es ¿Qué es una pentosa? Si se acuerdan, a ver, ¿alguien se acuerda, por ejemplo, de cuál es la diferencia entre una pentosa y una hexosa? ¿Alguien por ahí se acuerda? ¿O se acuerdan así en nuestro ciclo escolar, se acuerdan cuándo fue la primera vez que hablamos de pentosas? No es el número de carbonos. Ajá, muy bien, el número de carbonos. Sí, efectivamente. A lo que yo quería llegar en realidad es que las pentosas van a ser carbohidratos, ¿ok? Hablando muy burdamente, las pentosas son azúcares. Entonces, van a ser azúcares compuestas de 5 carbonos. Estos azúcares van a tener nombres. Cuando nos referimos a que los nucleótidos van a tener una pentosa, decimos que va a tener un azúcar de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Ok? Los nucleótidos van a tener una pentosa que es un azúcar de 5 carbonos. Para fines de este bloque, nos vamos a fijar en dos específicamente. Vamos a conocer a esta pentosa llamada ribofuranosa. Esta pentosa se llama ribofuranosa.
¿Qué característica tiene la ribofuranosa? Vamos a ver. Confirmamos que es una pentosa porque tiene 1, 2, 3, 4 y aquí está el quinto carbono. Tiene aquí su oxígeno extra y va a tener dos grupos hidroxilo. Aquí va a tener un hidroxilo, así como sus patitas, y acá va a tener otro hidroxilo. Este hidroxilo de aquí es el que le va a conferir el nombre de ribofuranosa. La ribofuranosa va a ser así como el esqueleto principal del RNA, ¿ok? Del RNA. Cuando nosotros, hablando de nucleótidos, estamos hablando de nucleótidos que compongan el RNA, vamos a saber que la pentosa especial del RNA se le va a llamar ribofuranosa. ¿Qué característica tiene la ribofuranosa? Va a tener va a tener dos grupos hidroxilo, ¿ok? Y entonces, si aquí tenemos la pentosa del RNA, ¿cuál va a ser la pentosa del DNA? Del DNA, perdón. La pentosa del DNA, sí, perdón, del DNA se va a llamar 2-desoxirribu, perdón. La pentosa del DNA se va a llamar 2-desoxirribofuranosa. Ahora sí. 2-desoxirribofuranosa. ¿Qué características va a tener? Otra vez, contamos nuestra pentosa que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Acá va a tener su oxígeno central y aquí va a tener el mismo grupo hidroxilo. Pero, a diferencia de la ribofuranosa, en el caso de la 2-desoxirribofuranosa, no va a tener su segundo grupo hidroxilo. En lugar de este último grupo hidroxilo, va a tener únicamente un hidrógeno. A esta pentosa con un hidroxilo y un hidrógeno solito se le va a llamar 2-desoxirribofuranosa. Esta va a ser la pentosa que componga al DNA. Ahora, ¿alguno de ustedes se acuerda de cuál es el nombre completo del DNA? Este es como su apodo chiquito, pero ¿alguien se acuerda de cuál es su nombre completo? ¿Están cansaditos porque ya va a terminar el año? ¿No era ácido desoxirribonucleico? Perfecto, perfecto. ¿Y tú misma, Monse, te acuerdas de cómo se llama el RNA con su nombre completo? El RNA. ¿No era ácido ribonucleico entonces, no? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. En el caso del ácido ribonucleico o RNA, nos dice que su nombre ribonucleico se lo va a dar su pentosa ribofuranosa. Luego, el ácido desoxirribonucleico, con el sufijo desoxi, nos está diciendo que le quitaron un oxígeno. Ese oxígeno fue el de aquí. Por lo tanto, la pentosa del RNA se llama ribofuranosa y la pentosa del DNA se va a llamar 2-desoxi, porque le quitamos un oxígeno, 2-desoxirribofuranosa. ¿Ok? Estas van a ser las pentosas que compongan tanto el RNA como el DNA. Ahora, un dato de estos que les digo que yo se los digo, no es tan necesario si quieren anótenlo, pero realmente no es necesario. Todo lo que les diga yo, inclusive lo de bloque uno, bloque 2, bloque 3, todo lo que yo les diga siempre, en la ciencia muchas veces no es siempre, siempre va a haber excepciones, ¿saben? Siempre pueden haber, por ejemplo, nos dicen que el cuerpo humano tiene 206 huesos. Puede que haya personas que tengan 205, puede que haya personas que tengan 207 y no necesariamente va a ser patológico, ¿ok? Nos dicen que, les estoy dando datos así, que los eritrocitos viven 120 días. Seguramente hay gente con eritrocitos que viven 125 días o 115 días, ¿ok? No todo es tan exacto. En el caso de la genómica también es así. Va a poder haber de repente por ahí algún DNA que tenga un uracilo. Va a poder haber algún RNA que en su componente haya timina.
probablemente por ahí haya algún DNA, algún componente del DNA que no tenga fosfato, ¿ok? Estoy diciendo como excepciones al azar. Pero en este caso, lo que sí o sí o sí va a ser constante va a ser la pentosa. Para que un RNA se llame RNA, tal vez pueda cambiar la base nitrogenada, tal vez pueda cambiar lo del fosfato, pero lo que nunca va a cambiar es el nombre de su pentosa, ¿ok? Para que un RNA se llame RNA, va a tener que estar conformado de una ribofuranosa. Para que un DNA se llame DNA, puede que por ahí se le haya escapado un uracilo, puede que por ahí se le haya escapado un fosfato donde no tenía que haber, puede que, no sé, la doble hélice que es esta esté un poquito deforme, pero lo que siempre, siempre, siempre va a tener un DNA para poderse llamar DNA va a ser una pentosa llamada 2-desoxirribofuranosa, ¿ok? Esta va a ser la característica principal de cada uno de estos. Ahora miren, en esta clase les puse como varias fotitos porque hay varias cosas de las que quiero que platiquemos solo para que quede claro, ¿ok? En este esquema, que es de Leninger, nos explica todo lo que les acabo de decir, pero como de una forma un poco más dinámica para cuando vayan a estudiar. Cuando solo estamos hablando de un componente, esta es la pentosa. A la pentosa le agregamos una base, se le va a llamar nucleósido. Si a nuestra pentosa con la base le agregamos un grupo fosfato, va a ser un nucleótido monofosfato. ¿Como cuál? Como el AMP, ¿ok? Que es adenín monofosfato. Si a este nucleótido monofosfato le agregamos otro grupo fosfato, ahora va a ser un nucleótido difosfato. ¿Alguien se acuerda de algún nucleótido difosfato? ¿Alguno que hayamos mencionado? ¿El que sea? Mm, y voy a asumir que están cansaditos, no pasa nada. Pero, ok, o sea, voy a asumir esto, pero si por algo no me están entendiendo o como que quieren que me repita algo, por favor díganme, eso es lo importante, ¿ok? Bueno, un ejemplo de nucleótido monofosfato es, por ejemplo, el AMP. Un ejemplo de un nucleótido difosfato es, por ejemplo, el ADP. Un ejemplo de un nucleótido trifosfato es el ATP. Así es como tenemos de lo más chiquito a lo más grande. Lo más chiquito que teníamos era un nucleósido, que era una pentosa con una base. Le agregamos un fosfato y ahora es nucleótido monofosfato. Le agregamos otro fosfato y ahora es nucleótido difosfato. Le agregamos un tercer grupo fosfato y ahora es un nucleótido trifosfato. Ahora, ¿qué otra cosa cambia? A lo que hay en el segundo carbono de nuestra pentosa, en muchos libros se le conoce como grupo R. Si se acuerdan, tanto en aminoácidos como en lípidos, cuando poníamos que algo era una cadena R, era que podía variar, ¿ok? Era una partecita que podía variar. Aquí yo no quise decirles como R porque sentí que era un poquito más confuso, pero a lo que se refiere es precisamente a este componente. En el caso de la ribofuranosa, lo R es el grupo hidroxilo. Puede variar porque en el caso de la 2-desoxirribofuranosa es un hidrógeno solito y entonces es ADN. En este caso, aquí en la imagen les ponen que la pentosa puede tener un hidroxilo y ser una ribosa o tener nada más un hidrógeno y ser una desoxirribosa. ¿Ok? Esta es como la explicación de la fotito. Esta fotito es como el resumen de todo lo que les llevo diciendo en la clase, pero un poquito más en forma de diagrama. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, Yali, ni modo, Yali, te vi. ¿Vamos bien Sí, hasta ahí aquí? sí. Sí, Ok, perfecto. A ver, Leslie, ¿vamos bien hasta aquí? sí, todo bien. Ok, va. Bueno, otra característica que debe tener esta clase en específico, además de que son como generalidades de los nucleótidos, vamos a escribir un poquito, ¿ok? O sea, vamos a escribir un poquito y yo voy a hablar. Entonces, una vez que ya sabemos bien, ya recordamos que es un nucleótido, ya recordamos que es un nucleócido, ya vimos más a profundidad cuáles son sus partes, ¿para qué nos sirve? Yo les decía que el ADN va a ser una cadena de nucleótidos. El ADN lo conocemos como, o sea, como en caricaturas, todo el tiempo lo hemos visto más o menos así.
Y hablando específicamente del DNA o el ADN va a estar compuesto por dos tiras de nucleótidos, ¿ok? Aquí va a tener una tira y acá va a tener otra tira. Así como haciendo un poquito de zoom solo a una de las tiras, cada tira va a estar compuesto de un nucleótido, ¿ok? ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve el DNA? El ADN o el DNA, que son estas cadenas de nucleótidos, van a conformar lo que es el genotipo, ¿ok? Vamos a conformar lo que es el genotipo. ¿Y qué va a ser el genotipo? Les digo que voy a escribir porque les voy a dar como conceptos específicos. El genotipo va a ser toda esta información almacenada en el ADN, ¿ok? En nuestras células van a estar las instrucciones de esta persona es morena, esta persona mide 1,60, esta persona tiene pelo chino. Toda esa información va a estar compactada en el ADN y a esa información se le va a llamar genotipo. Va a ser la información compactada en nuestras células, específicamente en el ADN, ¿ok? Para escribirlo va a ser la información contenida en las secuencias de ADN. ¿Qué características va a tener este genotipo? Este genotipo, lo más importante es que va a ser heredable, ¿ok? Una de sus características es que va a ser heredable. ¿Qué quiere decir que vaya a ser heredable? Que esta misma información que yo tengo almacenada se la puedo pasar a mis hijos y esta misma información es la que me pasaron mis papás, ¿ok? Esto ya lo vieron un poquito más químicamente, más científicamente en embrio, pero de toda la información que yo tengo, el 50% me la pasó mi mamá y el 50% me la pasó mi papá. Cuando yo tenga hijos, esa información que va a tener ese ser humano, el 50% yo se la voy a pasar y el otro 50% se la va a pasar la otra persona. ¿Ok? El genotipo, que es toda esta información, va a ser heredable. Eso quiere decir que va a pasar, por ejemplo, de abuelo a papá a hijo. ¿Qué otra característica va a tener el genotipo? La otra característica es que va a ser constante. Va a ser constante. ¿Qué quiere decir eso? El genotipo va a ser muy similar entre especies, ¿ok? Nosotros tenemos el mismo número de cromosomas, entre humanos tenemos exactamente el mismo número de cromosomas, no importa si somos chinos, japoneses, italianos, alemanes, todos tenemos el mismo número de cromosomas fisiológicamente. Y no solo eso, además de que tenemos el mismo número de cromosomas, la secuencia de nuestro ADN es igual, ¿ok? ¿A qué se refiere? Que el genotipo sea constante es que entre especies vamos a tener el mismo número de cromosomas y una secuencia similar. Es constante en cuanto a secuencia y cromosomas. Otra característica que tiene es que va a estar codificada. Va a estar codificada. ¿Qué quiere decir esto? No sé si han oído hablar de... Ay, a ver si no digo una tontería. Según yo, es la clave... Bueno, no, ya sé, ya sé. No sé si han escuchado hablar del código binario. El código binario, esto que dicen como un puntito significa algo y luego dos puntitos significa otra cosa y si hago esta combinación es otra cosa. Así, el código binario puede dar miles y miles y miles de palabras o miles y miles de significados. En el caso de nuestro genotipo, va a estar codificado por cinco bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas van a ser otra vez adenina, timina, citosina, guanina y uracilo. Con estas cinco bases vamos a dar todos los genes posibles, ¿ok? Estas cinco bases van a ser todas las combinaciones necesarias para hacer a una persona de 1,80 para ser un japonés muy bajito, para ser un alemán súper alto. Para todo esto, todas esas posibilidades van a estar codificadas por estas bases nitrogenadas.
¿ok? Eso a mí me parece increíble porque toda la información que se les ocurra va a estar codificada por 5 bases súper simples. ¿Y qué otra característica va a tener el genotipo? Esta siguiente característica es que es mutable. Y esto cuando lo aprendí me voló la cabeza. Seguramente cuando yo les digo que el genotipo es mutable, ustedes luego hablan en mutación, piensan en mutaciones, ¿no? Pero hay algo un poquito más divertido bueno, así un poco más interesante para allá. El que una célula mute o el que nuestro genoma, el que nuestro genotipo mute no necesariamente es malo. No porque una de nuestras células mute nos va a salir un tercer brazo o nos va a salir otro ojo. Muchas de estas mutaciones son para beneficio. Muchas de las especies han mutado para poder sobrevivir en la naturaleza, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un pájaro que para poder sobrevivir haya tenido que hacer un pico súper largo para alcanzar su comida, esa es una mutación que le ayudó a evolucionar. Que nosotros tengamos pulgares muy funcionales es una mutación que nos ha ayudado a evolucionar. Pero también estas mutaciones nos han ayudado a cada uno de nosotros como individuos a sobrevivir en este momento. ¿A qué me refiero? Mm, ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de los perritos que cruzan entre hermanos? ¿O han hablado de los chistes de la gente que tiene hijos con sus primos? ¿Han escuchado de eso? Sí, Bueno, pues resulta, les digo, todo esto es más como platiquita para que me entiendan bien, no lo tienen que anotar todo. Hay varias enfermedades que únicamente se van a expresar si los dos papás lo tenían en sus genes. Un ejemplo de este es, por ejemplo, la fibrosis quística, ¿ok? Para que la fibrosis quística, que le dicen FQ, para que la fibrosis quística em, pueda expresarse, para que un paciente esté enfermo de fibrosis quística, tanto su mamá como su papá tenían que estar enfermos. Si alguno de ellos no estaba enfermo, entonces la fibrosis quística no va a expresarse. Cuando se cruzan entre hermanos los perritos o cuando entre la misma familia tienen hijos, lo más posible es que todos los integrantes de esa familia tengan un genotipo muy similar. Por lo tanto, es muy posible que su descendencia tenga alguna de estas enfermedades, como fibrosis quística, como como enfermedad de Huntington, ¿cuál otra se me ocurre? Bueno, hay muchísimas, ¿ok? Entonces, ¿a qué tiene que ver todo esto con la Navidad, con la mutación? Cuando nosotros como especie, empezamos a tener hijos con personas lo más lejanas a nosotras, esto hace que nuestros genes empiecen a variar muchísimo. Si estos genes varían muchísimo, nos hacen más resistentes, ¿ok? Dicen por ahí, lo voy a ir anotando mientras les cuento otra cosa. Es que luego me apasiono. Aquí sí, ¿para qué nos sirve que nuestro genotipo sea mutable? Nos ha servido para la evolución y para la variabilidad genética. Para la variabilidad genética. Dicen por ahí que el amor entra por los ojos o que entra por el estómago, bla, 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 pero la verdad es que el amor entra por el olfato. Porque no sé si les ha pasado con sus novios o con personas que les hayan gustado mucho, que les gusta como su olor natural. Y es que resulta que nosotros biológicamente somos atraídos a personas que tengan un genotipo lo más lejano a nosotros, ¿ok? Cuando esta persona tiene un genotipo súper lejano a nosotros, entonces eso es bueno para la especie, porque si nosotros tenemos descendencia con alguien cuyo genotipo sea muy diferente al nuestro, entonces esa cría va a tener mucho más posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque no no sé, va a ser inmune a cosas muy diferentes, va a ser resistente a muchísimas otras cosas, porque le vamos a conferir mucho, lo mejor de la genética de cada uno. ¿Ok? Perdónenme, siento que hablé muchísimo de esto de lo mutable, pero vamos a retomar. ¿Qué nos importa del genotipo? El genotipo va a ser toda la información contenida en nuestras células para que todas otra vez. El genotipo va a ser toda esta información contenida en el ADN. ¿Qué características van a tener? Va a ser heredable, es decir, de abuelo a papá a hijo. Va a ser constante en cromosomas y secuencia. Va a estar codificada únicamente por estas 5 bases y va a ser mutable. ¿Esto qué quiere decir que con mutable?
Estas mutaciones nos van a poder ayudar, van a hacer cambios en el genotipo que nos van a poder ayudar tanto para la evolución como para la variabilidad genética. Y hay otra cosa muy importante. Resulta que, no sé, yo cuando me lo enseñaron yo pensaba, pero ¿cómo si el ADN es igual en todos lados? ¿Cómo esta célula sabe que va a ser una neurona? ¿O cómo esa célula sabe que va a ser piel o que va a ser un ojo? Bueno, pues resulta que el ADN es exactamente el mismo en, por ejemplo, un hepatocito, va a ser exactamente lo mismo en una neurona, en un eritrocito, eritro... eritrocito. En cualquiera de nuestras células, el ADN va a ser exactamente el mismo, va a haber exactamente la misma información. Pero entonces, si está la misma información, ¿por qué cada una de estas células es diferente? Seguramente en embrio lo vieron como por factores de transcripciones o por señalizaciones o por un montón de moléculas muy complicadas. Pero todo eso tiene un nombre y ese nombre es la epigenética. Ese nombre. La epigenética va a ser el conjunto de factores externos a nuestro genotipo que lo va a hacer expresarse de diferentes formas. Por ejemplo, este ADN es exactamente el mismo en nuestras tres células, pero si este ADN se encuentra con cierto, no sé, factor de transcripción X, ese factor de transcripción X le va a decir, tú te tienes que convertir en un hepatocito. Si este mismo ADN se encuentra con un factor de transcripción Y, ese factor de transcripción Y le va a decir, tú te tienes que convertir en una neurona. Y con otro factor de transcripción le va a decir, tú te tienes que convertir en un eritrocito. Y eso mismo pasa a gran escala. ¿Por qué? Sí, por ejemplo, los gemelos. ¿Por qué si los gemelos tienen exactamente el mismo genotipo? ¿Por qué tienen algunos cambios? ¿Por qué un gemelo es un poquito más moreno y otro es un poquito más blanco? ¿O por qué uno es un poquitito más alto y uno poquitito más bajo? Pues es porque su ADN, o bueno, su genotipo estuvo en contacto con factores diferentes, ¿ok? Ya sea en el nacimiento, ya sea en la vida cotidiana, ya en la vida intrauterina, ese mismo genotipo estuvo expuesto a factores diferentes. Aun cuando nosotros tengamos la misma información que otra persona, esta información se va a moldear diferente. Estos factores alrededor se le llaman epigenética. Eso a mí me parece y padrísimo. Y entonces, ok, ya entendimos perfecto qué es el genotipo. Ya sabemos que el genotipo es toda esta información que está contenida en el ADN. ¿Cómo se va a expresar? La forma en que se expresa se le llama fenotipo. ¿Ok? A esta información, ¿con qué color lo hice con este? A esta información se le va a llamar, más bien, a esta expresión se le va a llamar fenotipo. Como descripción, más bien como concepto, el fenotipo va a ser la descripción morfológica de un organismo vivo. ¿Ok? Va a ser la descripción morfológica de un organismo vivo. Otra cosa importante es en cualquier momento de su desarrollo. No importa si yo ahorita estoy describiendo a un bebecito o estoy describiendo a un adulto mayor, ¿ok? Seguramente la misma persona va a tener características diferentes cuando recién nació, a cuando cumplió 3 años, a cuando cumplió 80. Como estas características van a ir cambiando conforme a la edad o van a ir cambiando conforme al tiempo y conforme a su desarrollo, el fenotipo va a cambiar. Por lo tanto, el fenotipo es la descripción morfológica de esta persona o de este ser vivo en cualquier momento de su desarrollo, ¿ok? En cualquier momento de este desarrollo, este fenotipo va a cambiar. Entonces, es una descripción morfológica de un organismo vivo en cualquier momento de su desarrollo. Por ahí hay un meme que seguramente muchos de ustedes han visto que dice como fenotipo vemos, genotipo no sabemos. Y es porque fenotipo es todo lo que podemos ver. Por ejemplo, si me describen a mí, otra vez, yo soy una mujer morena de 1,60 con nariz grande, ojos de tal forma,
Y todo eso que describen, eso es el fenotipo. La información que está en mis células, eso que ustedes no pueden ver, el contenido, el conjunto de genes, ese es el genotipo. Dime, Juanjo. Doc, disculpe, ¿puede dar como una breve síntesis de qué era la diferencia entre genotipo, epigenética y fenotipo? Es que me confundí en epigenética y fenotipo y me perdí. Sí, claro, claro, claro. Ahorita repetimos todo. Pero entonces, bueno, de una vez. Ok, vamos a regresar. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer al revés. Ahora vamos a empezar desde fenotipo y vamos a terminar en... otra vez en epigenética. Ok, ¿qué es el fenotipo? En palabras súper burdas. El fenotipo es lo que yo puedo ver, ¿ok? Es la descripción del ser vivo en cualquier momento de su desarrollo. Nace un bebé y yo lo voy a describir como es un bebé gordito con dos ojos, tiene una nariz, tiene dos bracitos, tiene poquito pelo y nació con un diente. Ese es el fenotipo. A partir de ese fenotipo yo puedo sacar conclusiones. No sé, a partir de su tamaño, a partir de sus orejitas, de ver sus orejitas, de ver sus manitas, puedo decir, este bebé nació a término. ¿Ok? Puedo, con el fenotipo, obviar algunas cosas de su desarrollo. Sin embargo, con el fenotipo no voy a poder saber, por ejemplo, si el bebé tiene alguna enfermedad autoinmune. No voy a saber si el bebé tal vez tiene, padece diabetes mellitus tipo 1. No de ver un paciente, yo voy a saber si este paciente, por ejemplo, tiene síndrome de Cushing, o no voy a saber si por ver a alguien, no sé si es hijo de otra persona o si es nieto de otra persona. Toda esa información, eso que no podemos ver, está contenida en las células. A esa información que no podemos ver y que está dentro de las células, dentro del ADN, a esa información que no podemos ver se le llama genotipo. A lo que sí podemos ver se le llama fenotipo. A lo que no podemos ver se le llama genotipo. ¿Ok? Genotipo es la información contenida en la célula. Fenotipo es la descripción del organismo vivo. ¿Ok? La descripción morfológica. Ahora, ¿qué es la epigenética? Bueno, va lo interesante otra vez. Todas las células de nuestro ser tienen la misma información genética, ¿ok? Todas. Desde las células de su dedo gordo hasta las células del riñón, del páncreas, del ojo, todas las células van a tener la misma información genética, incluso los adipocitos, por ejemplo. ¿Qué es lo que los hace ser diferentes? ¿Por qué si tienen la misma información son tan diferentes unas de otras? Bueno, pues por ejemplo, les digo, esto lo vieron en embrio. Sí, yo aquí tenía a mi célula con, a ver, vamos a poner. Aquí tenía yo a mi célula con su genotipo. Esta célula se encontró a un factor de transcripción X. Este factor de transcripción le va a decir a mi célula, tú te tienes que convertir en una neurona. Pero si en lugar de ese factor de transcripción se encuentra un factor de transcripción Y, este factor de transcripción Y le va a decir, no, tú te tienes que convertir en un hepatocito. O si se encuentra con otro factor de transcripción, cada factor de transcripción le va a decir, tú te tienes que convertir en un eritrocito, tú tienes que formar manitas, tú tienes que formar orejitas, ¿ok? Eso como a nivel de desarrollo. Sin embargo, en el caso de los gemelos, por ejemplo, los gemelos van a tener exactamente la misma información genética. ¿Por qué? Porque de un mismo espermatozoide fecundado a un mismo óvulo, nacieron dos humanitos. ¿Cómo pasó esto? Porque el embrión que se formó se partió a la mitad y empezó su desarrollo individual de cada lado. Eso nos dio a dos gemelos. Estos dos gemelos van a tener exactamente la misma información genética. Pero entonces, si tienen exactamente la misma información genética, ¿por qué uno de los gemelos es más alto? ¿O por qué uno es más gordito? ¿O por qué uno tiene pelo chino y el otro como que medio quebrado, pero no son exactamente iguales? ¿A qué se deben estos cambios? Estos cambios se deben a la epigenética. Si quieren lo podemos anotar. La epigenética van a ser todos los factores ambientales que intervienen en la expresión del genotipo. Que intervienen en la expresión del genotipo. Entonces, el genotipo es como nuestro manual de instrucciones.
Ya sé, vamos a fingir que estamos armando un Lego, ¿ok? El genotipo va a ser nuestro manual de instrucciones. El genotipo es lo que nos dice, así es como se tiene que hacer. La epigenética es todo lo que pasa alrededor antes de cuando lo estamos formando. Por ejemplo, estamos formando nuestro Lego y la epigenética es nuestra mamá barriendo nuestras fichas y perdiendo una. Ya se perdió una ficha de Lego. O vino nuestro vecino y nos regaló 5 piezas de Lego más. Entonces ya podemos armar algo nuevo. Y al final, esa última creación que formamos, eso va a ser el fenotipo. Cuando nosotros describamos nuestra creación, no sé, formamos un castillito de 3 pisos, a eso es el fenotipo. El genotipo son las instrucciones, es toda esa información almacenada. La epigenética son los factores que alteraron como la versión final. Y el fenotipo va a ser la descripción morfológica de este ser vivo. El fenotipo es lo que se ve por fuera, el genotipo es la información que está por dentro, ¿ok? ¿Se entendió un poquito mejor, Juan? Creo que sí era Juanjo, no estoy segura. Sí, muchísimas gracias. ¿Seguro, seguro? Sí, ¿Alguien tiene alguna duda hasta dónde vamos? Yo, Dime, la pentosa cuando se agregaba la base o el fosfato cuando cambiaba de nucleócido a nucleótido. cuando se agrega el fosfato, mira, mira, mira. Aquí en Ah, la ok. fotito les digo, esto, este es el nucleócido, que es nuestra pentosa con su base. Si a esto le agregamos un fosfato, se le llama nucleótido. Si le agregamos 2 fosfatos, es un nucleótido difosfato. Y si le agregamos 3 fosfatos, es un nucleótido trifosfato. Ah, ok. Vale. Gracias. Va. ¿Alguien más? ¿Cualquier duda? Ah, a ver, alguien me mandó mensaje directo. Con epigenética, ¿me podrías dar otro ejemplo? Claro que sí. Ok, vamos a dar otros ejemplos. Un niño que nace, bueno, un bebé que nace y sus dos papás son súper, súper altos, ¿ok? Su mamá mide 1,80 y su papá mide 2 metros. Sus dos papás son súper altos. Entonces, en su información genética está guardado que este bebé también va a ser alto. ¿Por qué? Porque sus dos papás tienen en su genotipo que son muy altos. Y como sabemos que el genotipo es heredable, entonces le van a dar la misma información a sus hijos. Sus hijos naturalmente van a ser muy altos. Pero, ¿qué pasa si estos hijos no están bien nutridos? Si a lo largo de su desarrollo no duermen bien, no comen bien y no sé, si tienen una vida como un poquito complicada, no comen bien y no duermen bien durante el desarrollo, lo más probable es que aunque sus dos papás sean muy altos, si el bebé no duerme bien y no come bien, este bebé no va a ser tan alto, va a ser un poquito más chaparrito, ¿ok? Estos factores que hicieron que este ser sea un poquito más bajito que sus dos papás, a estos factores se les llama epigenética. O al contrario, no sé, una mamá y un papá que sean muy, muy bajitos, bueno, no muy bajitos, pero pónganle promedio. Y tienen un hijo que naturalmente está en su genotipo, dice, también va a estar medio bajito. Pero ¿qué pasa si este pequeño ser, no sé, le inyectan hormona del crecimiento y aparte jugó básquet toda su vida? Muy probablemente este ser sea un poquito más alto que sus papás. Los factores que intervinieron para que el genotipo que tenía inicialmente se expresara así, a esos factores se les llama epigenética. ¿Quedó un poquito más claro? Aranza, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, si ya no hay más dudas, vamos a lo siguiente. Pero si hay dudas, interrúmpanme, no pasa nada, ¿ok? Ok. No he visto que ya son 7:45. ¿Cómo se sienten? ¿Quieren que demos 5 minutos de descanso o le seguimos? Díganme ustedes. 5 minutos, doctor. Va, va, va. Entonces nos vemos 8, no, 7:50, ¿va? 5 minutitos porque ya nos falta bien poquito. Entonces nos vemos en 5 minutos. Bueno, ok. Entonces,
Como ven, en esta parte de la plantilla hay más imágenes que texto. Y es porque de verdad la mayoría es platicadito. Sí quiero que le entiendan, háganme todas las preguntas que quieran, pero la mayoría es así como chismecito. Bueno, no, bueno, medio platicadito, vaya. O si no platicado, cosas que también vamos a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo en el bloque, entonces no es tan necesario que ahorita lo anoten, porque van a ver que se les va a quedar grabado. Ok, entonces, otra vez, haciendo las mismas analogías. Si se acuerdan, por ejemplo, los oligosacáridos eran muchas glucosas. Las proteínas como tal son cadenas de aminoácidos que después se enrollan. Los ácidos grasos los lípidos, perdón, son compuestos de muchos ácidos grasos. En el caso del DNA, el DNA van a ser cadenas de nucleótidos, ¿ok? Y aquí vamos a ver cómo se arman estas cadenas de nucleótidos. Si se acuerdan, igualito, cuando vimos proteínas, vimos cómo se iban uniendo los aminoácidos. Cuando vimos los ácidos grasos, vimos cómo se formaban desde cero. En el caso de los carbohidratos, vimos, por ejemplo, algunos monosacáridos, como la glucosa. Luego vimos que si eran disacáridos, se les llamaban, no sé, fructosa, lactosa, esas cosas, ¿ok? Así como vimos cada una de estas conformaciones, también lo vamos a ver para el DNA, ¿ok? Creo que voy a estornudar. Se me espantó. Ok, entonces vamos a ver cómo ocurren estas uniones de nucleótidos. Vamos a empezar por el primerito. ¿Alguien de ustedes me repite cuáles eran los componentes de un nucleótido? La pentosa y la base nitrogenada y el fosfato. Perfecto. A ver, ¿alguien más me dice qué característica tiene que tener esta pentosa que forma parte del DNA? Que tiene un hidrógeno. Perfecto, muy bien. Espérenme, denme, es que vi que acabo de ver que tenemos por ahí un invitado. Bueno, ya. Ok, ok, exactamente, tiene que tener un hidrógeno. Entonces, primero vamos a empezar a poner las características de nuestra pentosa. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. En su segundo y tercer carbono van a tener unas patitas. Su primer patita va a tener un grupo hidroxilo y la segunda va a tener un solo hidrógeno. ¿Se acuerdan cómo se llama la pentosa que tiene, en este caso la pentosa que tiene un solo hidrógeno? Hoy pueden checarlo, pero alguien dígamelo para que nos acordemos. 2-desoxirribofuranosa. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos a lo primero, que es nuestra pentosa. Sabemos que nuestro nucleótido también va a tener un fosfato pegado en su carbono número 5 y va a tener una base nitrogenada. Alguien dígame su base nitrogenada favorita, la que ustedes quieran, que tenga que ver con el ADN. De las 5 que Adenina. vimos. ¿Cómo? A ver, Chelsea, dime una base nitrogenada, la que sea. Timina. ¿Timina? Ok. Entonces, nuestro nucleótido va a tener una timina. Muy bien. Vamos a repetir las mismas características en el nucleótido de abajo. El nucleótido de abajo también va a tener 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Va a tener su fosfato en el quinto carbono. Va a ser una desoxirribosa. Entonces va a tener de un lado a su grupo hidroxilo y del otro lado un hidrógeno solito. En este caso, este nucleótido va a tener otra base. Alguien dígame otra base nitrogenada que no sea timina. Adenina. Ok, va a ser adenina. Y entonces vamos con nuestro siguiente nucleótido. Otra vez, 5 carbonos, 3, 4, 5, su oxígeno central. Va a ser una desoxirribosa, entonces solo va a tener un hidrógeno de este lado. Va a tener su grupo fosfato y una base nitrogenada. Quien sea, dígame otra base nitrogenada. ¿Cuál va a ser la base nitrogenada de este nucleótido?
quien sea, díganme otra base nitrogenada. Guanina. Ok, va a ser guanina. Y entonces vamos con nuestro último nucleótido. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, un fosfato, un oxígeno central, grupo hidroxilo y un hidrógeno. Y vamos a ponerle una citosina. ¿Ok? Entonces, ya tenemos del primer lado nuestros 4 nucleótidos con los que vamos a armar nuestra primer cadena del ADN. Ahora, ¿cómo se van a unir? Se van a unir por medio de un enlace fosfodiéster. Este enlace fosfodiéster va a ocurrir, espérenme, aquí. Este enlace fosfodiéster va a ocurrir entre cada carbono 3 de un nucleótido y un carbono 5 del nucleótido siguiente. El oxígeno del carbono 3, perdónenme. Entonces, este enlace fosfodiéster vamos a representarlo más o menos así. Aquí va a haber un enlace fosfodiéster, aquí va a haber otro enlace fosfodiéster y aquí va a haber otro enlace fosfodiéster, ¿ok? De esta forma ya hicimos una cadenita de 4 nucleótidos. De este lado, ay, perdónme, aquí me faltó el oxígeno central. Ahora sí. De este lado ya tenemos una hebra de nucleótidos con 1, 2, 3, 4 nucleótidos. No sé si han escuchado, bueno, la verdad es un meme que a mí me parece muy tonto, pero dicen como el sentido de la vida es 5' a 3'. Es un como chiste de ñoños científicos. ¿Pero por qué dicen esto? Bueno, se dice que el DNA sigue un sentido 5', 3', porque siempre el primer nucleótido de la cadena va a tener a su carbono número 5 sin enlace. O sí tiene un enlace con el fosfato, pero sin enlace fosfodiéster, vaya. El primer carbono de la cadena de nucleótidos va a tener una dirección 5'. Se le llama 5' porque va a haber el carbono número 5 sin enlace fosfodiéster. Si en cambio el último nucleótido de la cadena de ADN va a tener a su carbono número 3 sin enlace fosfodiéster. Por lo tanto, de este lado va a ser un enlace 3'. Y entonces, esta cadena de nucleótidos de nuestro ADN va a tener una dirección 5', 3'. Eso quiere decir que nuestro nucleótido se está uniendo de este carbono, digo, de este nucleótido a este nucleótido, donde el primer nucleótido va a tener su carbono número 5 libre y el último carbono va a tener su carbono número 3 libre. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama una dirección 5', 3'. ¿Ok? Ahora, esta es una sola cadena de nucleótidos, pero nuestro DNA va a tener dos cadenas de nucleótidos, ¿ok? Se va a ver como una cosa así. Va a tener una cadena de este lado y otra cadena de este lado. Vamos a ver cómo se forma la siguiente cadena. Pero para esto yo creo que para ahorrarnos todo ese trabajo, lo vamos a borrar y vamos a copiar la que ya tenemos. Entonces vamos a copiar nuestra cadena y vamos a ponerla, ¡ay! Vamos a ponerla exactamente del otro lado. Vamos a ponerla aquí. Ok. Si se fijan, esta segunda cadena está volteada, ¿ok? Al estar volteada, esto quiere decir que del primero de sus nucleótidos va a tener el carbono libre, el carbono número 3. Por lo tanto, la cadena paralela va a tener dirección 3', 5'. Esto quiere decir que el primer carbono de la cadena paralela va a ir de una dirección 3', 5', donde el carbono libre del primer nucleótido va a ser el carbono número 3 y el carbono libre del último nucleótido va a ser el carbono número 5. Por lo tanto, la cadena paralela de nuestro ADN va a tener una dirección 3', 5'. Entonces, padrísimo, padrísimas nuestras dos cadenas de nucleótidos. Pero para que ambas puedan convivir,
tienen que tener varias características. Ahorita las vamos a anotar. Bueno, de una vez lo vamos a anotar. La primera de las características de nuestras dos hebras de ADN es que son antiparalelas. ¿Qué quiere decir que sean antiparalelas? Que van en direcciones contrarias. Antiparalela, ¿ok? Antiparalelas quiere decir que tienen direcciones contrarias. La de la derecha va 5', 3', y la de la izquierda va 3', 5'. Para que sea un poquito más obvio, es como si dos serpientes se entrelazaran. La cabecita de una va a ir arriba y la cabecita de otra va a ir abajo. La colita de una ve a la cabecita de la otra y la colita de la segunda ve a la cabecita de la primera, ¿ok? Esto quiere decir que ambas cadenas del DNA son antiparalelas. La otra característica de nuestro ADN es que ambas hebras van a ser complementarias. Van a ser complementarias. ¿Qué quiere decir que sean complementarias? Esta complementariedad tiene que ver con sus bases, ¿ok? Las bases nitrogenadas no pueden enlazarse con cualquier cosa, ¿ok? Tienen una pareja en específico. No pueden irse con cualquiera. Tienen a su otra mitad, a su otro ser, y no puede ser nadie más. En el caso de la timina, por ejemplo, las timinas en el ADN siempre, siempre, siempre van a estar unidas a una adenina. Por lo tanto, en este caso, la timina de nuestro primer nucleótido, del nucleótido de nuestra primer hebra, va a unirse con una adenina en nuestra segunda hebra, ¿ok? En el caso de esta adenina, va a unirse con una timina. Ahora, si estamos hablando de guanina, por ejemplo, la guanina únicamente puede enlazarse con citosina. Ahorita les voy a explicar qué significan esas rayitas. Las bases nitrogenadas de guanina sí o sí se van a enlazar con citosina en el ADN. Entonces, si aquí nuestro último nucleótido era un nucleótido con una base nitrogenada de citosina, ¿cuál va a ser la base nitrogenada del nucleótido con quien se va a enlazar? ¿Alguien me dice? Guanina. Perfecto. Va a ser guanina. Ahora, perfecto. Ya sabemos que son antiparalelas. Una va para una dirección y otra va para otra dirección. Déjenme cambio esta dirección. Ya. Ahora sí. Una va a una dirección y otra va a otra dirección. Ambas cadenas son antiparalelas. ¿Qué más? Son complementarias. Timina se une con adenina, guanina se une con citosina, adenina con timina y citosina con guanina. Otra característica que tiene es que son dextrógiras, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sean dextrógiras? Quiere decir que van a girar, ahora sí, que van a girar hacia la derecha, dextrógiras. ¿Por qué? Porque padrísimo. Esta cadena más o menos es algo así. Pero nosotros cuando representamos el ADN no lo vemos solo como no lo vemos solo como dos hebras antiparalelas. Lo vemos como hebras entrelazadas. Se enlazan girando hacia la derecha. Esto quiere decir que son dextrógiras. Giran hacia la derecha. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Denme un momento, por favor. Tengo que mandar un mensaje. Ya, perdón. Continúo. Ok, características de nuestras dos cadenas del DNA. Son antiparalelas, una 5', 3' y otra 3', 5' o 5', 3' al otro sentido, como lo quieran ver. ¿Qué más? Son complementarias. Timina va con adenina, guanina va con citosina. Por último, son dextrógiras. ¿Pero qué falta aquí? Si se fijan, estas bases se tienen que unir de algún modo. Esas uniones van a ser por medio de puentes de hidrógeno. Si se acuerdan, en bloque uno vimos puentes de hidrógeno y vimos que eran, por ejemplo, lo que une una molécula de agua con otra molécula de agua. Aquí se van a unir igualito, pero van a tener una característica.
La timina y la adenina se van a unir por medio de dos puentes de hidrógeno. Uno, dos, así lo vamos a representar. Uno, dos, uno, dos. En cambio, la citosina y la guanina, para poderse unir, van a necesitar tres puentes de hidrógeno. Aquí están sus tres puentes de hidrógeno. ¿Esto qué características les va a dar? Y eso yo me acuerdo perfecto que fue una pregunta de DEPA. Las uniones entre citosina y guanina van a ser muchísimo más estables que la adenina y timina. ¿Por qué? Porque citosina y guanina, al tener tres puentes de hidrógeno, son más difíciles de romper. Es decir, en lugar de hacerle dos nudos, le hicimos tres nudos. Entonces, ¿cuál va a ser más difícil de romper? La que tenga tres nudos. Por lo tanto, citosina y guanina van a ser mucho más estables. ¿Ok? Esto es muy importante. Esto si apréndanselas, yo me acuerdo perfecto que fue pregunta de Deba y pregunta de mi doctora. Timina y adenina se unen con dos enlaces de puente de hidrógeno. Guanina y citosina se unen con tres enlaces. Por lo tanto, ¿cuál necesita más energía para desenlazarse? ¿Cuál es más difícil de romper? Citosina, guanina. ¿Ok? ¿Qué otra característica tiene? Bueno, para que nuestras dos cadenas de ADN se enrollen, van a necesitar un patrón en especial. No pueden enrollarse como ellas quieren. En el caso del ADN humano o el más común, este se va a enrollar cada 10.5 pares de bases. ¿Cómo vamos a poner esto? Cada vuelta de nuestra ADN va a tener 10.5 pares de bases por vuelta. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, pero en realidad son 10 pares de bases, 10.5 pares de bases y ruedan. 10.5 pares de bases y gira. 10.5 pares de bases y gira, ¿ok? En el caso de nuestras dos cadenas de ADN más normales, van a ser otra vez antiparalelas, complementarias, dextrógiras, es decir, giran hacia la derecha, y por cada vuelta van a tener 10.5 pares de bases. Es que alguien entró y yo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es chismecito científico para poder decir el último dato de esta parte de la plantilla. Esta foto que ven aquí, esta de aquí, fue la primer fotografía obtenida por medio de rayos X del DNA, ¿ok? A partir de esta fotografía fue que se pudo investigar, que se pudo entender cómo se forma el ADN. A partir de esta foto fue que dijeron, es dextrógira, se une por medio de puentes de hidrógeno aquí, enlaces fosfodiéster acá, tiene dirección 5', 3'. Obvio, no solo a partir de esta foto, pero fue a partir de esta foto que empezaron las investigaciones para entender esto. Esta foto se dio gracias a esta científica que se llamaba Rosalind Franklin, ¿ok? Rosalind Franklin dedicó toda su carrera a lograr esta foto. Y cuando logró esta foto le iban a dar un premio Nobel, pero en esos tiempos a las mujeres no les podían dar premios Nobel. Y además de que no les podían dar premio Nobel, no eran reconocidas en la ciencia. Por lo tanto, estos dos sujetos de aquí, que fueron Watson y Crick, le robaron su investigación. Watson y Crick le robaron su investigación a Rosalind Franklin y ellos fueron quienes describieron la estructura del ADN. En todos los libros y seguramente en la secundaria les mencionaron a Watson y Crick como los padres de la genómica, me parece. ¿Por qué es esto? Porque ambos describieron cómo era la estructura del ADN. Sin embargo, es muy importante mencionar, y también me acuerdo que fue pregunta de mi doctora, esto no viene en el temario, pero la verdad es por cultura general y vienen todos los libros de su bibliografía. Watson y Crick fueron quienes describieron la estructura del ADN gracias al trabajo que primero propuso Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue quien nos dio la primera fotografía por medio de rayos X de la estructura del ADN y era merecedora de Nobel, pero no se lo dieron porque a las mujeres en ese tiempo no se les tenía permitido ganar premios Nobel. Entonces, ese es el dato. ¿Y yo para qué les di todo este dato? Bueno, toda esta estructura que vimos aquí corresponde únicamente a una de las estructuras del ADN. Las estructuras del ADN, lo más común, si nosotros ahorita hacemos un cariotipo de nuestro ADN, lo vamos a encontrar en estructura B.
¿ok? Watson y Crick describieron tres estructuras del ADN. Una estructura Z, una estructura B y una estructura A. La estructura B es la más común, esa también se los prometo, es pregunta de examen. El DNA, en su estructura más común, está en estructura B. Esta estructura B es antiparalela, complementaria, es dextrógira y tiene 10.5 pares de bases por vuelta. ¿Ok? También tenían a la estructura Z, que tiene, por ejemplo, muchos más pares por vuelta, que tiene a los fosfatos por adentro en lugar de por afuera. Y también tenemos a la estructura A. Este DNA en estructura A también se puede encontrar en algunas investigaciones, pero cristalizado, ¿ok? El DNA cambia su estructura dependiendo la forma en la que se encuentre y la estructura número A, letra A, perdón, solo se puede encontrar en forma cristalizada. Este DNA de estructura A tiene un poquito más de bases de diferencia, es levógira en lugar de dextrógira y eso es lo más importante. Ahorita les voy a mandar, bueno, cuando terminemos la clase les voy a mandar al grupo los estudios de Watson y Crick porque están interesantes. Por ahí, chance en Semana Santa o en algún momento que tengan, valdría la pena que lo leyeran. Me acuerdo que a mí mi doctora nos hizo leer todo el trabajo de Watson y Crick. No es tan largo, pero, por ejemplo, explican todo esto, explican cuáles son las diferencias entre cada uno de estos, aunque no son tan necesarios para el DEPA. Les explican que, por ejemplo, en la Z los fosfatos estaban, perdón, por dentro en lugar de hacia afuera. Les explican, no explican cómo se robaron el trabajo de Rosalind Franklin, pero explican todas estas cosas. Y es interesante ver cómo estos dos científicos lanzaron al mundo por primera vez las características del ADN. ¿Qué característica especial tiene la estructura D del DNA? Esta estructura es la estructura muchísimo más estable. Ahora sí, la estructura B del DNA es más estable. Por lo tanto, es la más estudiada y es la que usamos en todos los diagramas, ¿ok? Esta estructura de aquí es exactamente lo mismo a esta, es exactamente lo mismo a esta. Todas estas estructuras son las estructuras B. Acuérdense, por favor, ¿qué característica tiene la estructura B del ADN? Antiparalelo, complementario, es dextrógiro, tiene 10.5 pares de bases por vuelta y es el más estable. Yo me acuerdo que mi doctora nos preguntó por ahí cómo era la estructura. Más que poner, más que dibujarla o más que poner características, decirle cómo era la estructura. ¿Qué es lo que contestarían en ese caso? Los pares de bases van hacia adentro, los fosfatos van hacia afuera y los fosfatos, estos de aquí, los fosfatos están unidos a los nucleótidos por medios de enlaces fosfodiéster. A su vez, las pares de bases están unidos entre sí por medio de puentes de hidrógeno. Y eso sería lo más importante para Doctora, nosotros de toda... Perdón, ¿alguien me habló? sí, Doc. Dime. Los enlaces fosfodiéster se van a dar entre qué y qué. Los enlaces fosfodiéster se dan entre el oxígeno de un nucleótido y el fosfato del nucleótido siguiente. Por ejemplo, oxígeno, fosfato, oxígeno, fosfato, oxígeno, fosfato. No creo que les pregunten eso. Lo que sí ta chance podrían preguntarle es ¿con qué carbonos se unen los nucleótidos? ¿Qué tienen que saber ustedes? Que los nucleótidos del DNA se unen por medio de enlaces fosfodiéster entre el carbono número 3 del primero y el carbono número 5 del siguiente. ¿Ok? ¿Qué preguntas como medio trampita les podrían hacer? ¿En qué? Porque esto siento que es más como pregunta de doctor más que de depa, pero uno nunca sabe. ¿Por qué la dirección es 5', 3'? Ustedes saben que es 5', 3', porque los carbonos que están libres del enlace fosfodiéster son el 5 del primer carbono y el 3 del último carbono. A diferencia de cuáles son los carbonos involucrados en los enlaces de nucleótidos. En ese caso, los enlaces involucrados son el tercer carbono del primer nucleótido y el quinto carbono del siguiente nucleótido. ¿Sí se entiende esa diferencia entre 5', 3' y carbono 3, carbono 5?
Sí, no. Sí, ok. Alguien dijo. Ok, por ahí Sí. escuché que sí. Igual cualquier duda, ya saben, me interrumpen. Ok, ya tenemos Eh, esto. Dime, dime, dime. doctora, sí, bueno, nada más tengo para reafirmar lo que anoté. Podríamos decir también que el grupo OH se encuentra en el tercer carbono y el fosfato en el quinto carbono. Perfecto, así tal cual lo dijiste, está increíble. Ok, va, gracias. Sí. Miren, aquí les puse una foto, igual creo que este es de Leninger, de cómo se dibuja de cómo se dibuja esta misma cadena de ADN. 3' 5, 3', digo 5', 3', 3', 5', citosina y guanina es por medio de 3 puentes de hidrógeno, adenina, timina por medio de 2 puentes de hidrógeno, ¿ok? Y aquí tenemos a las pentosas. Muy bien, ya que terminamos con esto, en el grupo les voy a mandar, bueno, no, eso se los voy a subir al Drive. Al Drive les voy a mandar el trabajo de estos sujetos y al grupo les voy a mandar una tablita con las características de cada una de estas estructuras de ADN. 100% la preguntable, ay, ya. 100% la preguntable es la B, porque es la que se considera para todo, pero vale la pena que lean cuáles son las diferencias entre las tres, solo para que lo sepan. Les digo, no es tan preguntable, solo para que lo sepan. Entonces, por ahí les mando una tablilla. Y entonces, ahora sí, vamos a lo último, 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 ¿ok? Esto último va a ser lo llamado el dogma central de la biología molecular. Esto seguramente lo vieron en embrio, pero lo vamos a repetir. Ah, se me está acabando la pila. Denme 2 segundos. No les voy a apagar ni la cámara, nada más voy a ir por el cable que está aquí enfrente. Ah, no es cierto. No era el cable que quería. Denme 2 horas. Listo, volvimos. Sí, ok. Entonces íbamos a hablar de lo último que es el dogma central de la biología molecular. Vamos a escribirlo. El dogma central de la biología molecular. De la biología molecular. Ok, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del dogma central de la biología molecular? Este dogma central de la biología molecular habla de cómo fluye la información genética en nuestras células, ¿ok? De cómo la información genética nos va a dar pie a proteínas, de cómo en nuestras células toda esta información va a tener sentido. ¿Para qué queremos toda esta información? Esta información la queremos para sintetizar proteínas, para sintetizar pelo, piel, uñas, cabello, personas. ¿Ok? El dogma central de la biología molecular nos va a explicar cómo fluye la información genética. Nos va a explicar el flujo de la información genética. ¿Alguien sabe qué es lo que significa dogma? Bueno, resulta que dogma significa, se refiere a algo que no se puede cuestionar, a algo que es 100% seguro. Y resulta que en la ciencia nada es 100% seguro. Entonces, hasta el dogma central de la biología molecular, que se supone que es así como lo que es indudable, lo que ya es seguro, seguro, seguro,
se puede cuestionar. Se puede cuestionar y además ya se sabe que hay un error. ¿Qué fue lo primero que se nos dijo en la biología molecular? Bueno, vamos a poner qué es lo que se nos dijo y qué es lo que tenemos que aprender. Resulta que nosotros tenemos aquí nuestras cadenitas de ADN con nuestra doble hélice dextrógira, con sus bases sus pares de base complementarias y todo eso. Nuestra cadenita va a ser de ADN. ¿Qué pasa con este ADN cuando lo queremos replicar? Cuando queremos hacer otra célula que tenga exactamente la misma información. Cuando queremos que este ADN se repita, a esto se le va a llamar duplicación. El ADN tiene capacidad de duplicarse. A esto se le va a llamar duplicación. Luego, ¿qué pasa con este ADN cuando queremos transcribirlo, cuando queremos empezar a sintetizar algo? Este ADN, cuando empieza a formar, por ejemplo, proteínas, lo primero que tiene que hacer es transcribirse. Se va a transcribir y nos va a dar una sola molécula, una sola hebra. Esta hebra solita, a esta hebra solita se le va a llamar ARN. A este paso de ADN a ARN se le va a llamar transcripción. Ok. Y luego, este ARN, ¿para qué nos sirve? El ARN también es funcional, el ARN también nos va a servir para sintetizar algo más. Ya teníamos nuestra información con dos hebras, luego la pasamos a una sola hebra y esta sola hebra nos va a dar otra cosa. Esta otra cosa que nos va a dar la siguiente hebra de ARN van a ser proteínas. El ARN tiene la capacidad de sintetizar proteínas. A este paso de ARN a proteínas se le va a llamar traducción. El ARN se traduce y se convierte en proteínas. Entonces, el dogma central de la biología molecular nos explica que esta información acumulada en el ADN se puede doblar o se puede transcribir para convertirse en ARN o se puede traducir para convertirse en proteínas. ¿Por qué les digo que incluso un dogma de la ciencia que no se puede cuestionar, sí se puede cuestionar? Bueno, se nos decía que la información fluía de ADN a proteínas, únicamente en este sentido. Resulta que ya conocemos virus, por ejemplo, que van al lado contrario. En lugar de ir de ADN a proteínas, van de ARN a ADN. Estos virus son, por ejemplo, los retrovirales, por eso se llaman así. Los virus retrovirales, en lugar de ir de ADN a ARN, van de ARN a ADN. O incluso pueden replicarse siendo el mismo ARN. Un ejemplo de un virus retroviral es, por ejemplo, el VIH. Creo que, si no me equivoco, vamos a tener una clase sobre eso. Entonces, no se preocupen, ahorita nada más es platiquita. Pero lo que quería que supieran de aquí era que incluso el dogma central de la biología molecular sí se cuestiona. Cuando decimos que algo es un dogma, es algo que no se cuestiona, que sí o sí es real. Nada es real y todo se puede cuestionar, ¿ok? ¿Qué nos explica el dogma central? Que vamos de ADN a ARN a proteínas. O en su defecto, el ADN se puede duplicar solito. Ahora, ¿qué es el ARN? Y de esto vamos a profundizar un poquito más en la clase de mañana y en el resto del bloque. El ARN va a tener exactamente las mismas características del ADN, a excepción de la doble hélice. Va a ser una sola hélice que también va a estar conformada igual por un nucleótido, una base nitrogenada y un fosfato. ¿Cuál va a ser la diferencia? La pentosa. Ya sabemos que en lugar de ser una desoxirribosa, va a ser una ribosa, ¿no? Una ribosa con su hidrógeno. Otra característica que tiene es que también va a ir en dirección 5', 3' y también va a ser dextrógira. Es decir, también se puede enrollar pero en sí misma, pero hacia la derecha. ¿Qué es lo que pasa?
El ARN normalmente es una molécula con capacidad funcional, es decir, puede formar otra molécula. El ARN, por ejemplo, ahorita se los voy a explicar y les voy a decir por qué esta tablita la vamos a ver después. El ARN mensajero es el ARN que pasa de ADN al ser transcrito y convertirse en ARN mensajero. El ARN mensajero va a ir a la ribosa y aquí va a haber un ARN ribosomal. Este ARN ribosomal va a llevar un mensaje que va a ser, por ejemplo, el ARN traductor, si no me equivoco, y lo va a llevar a otro organelo. Todo esto que les estoy diciendo no es para que se lo aprendan ahorita, solo les estoy dando como una platiquita, porque todo esto lo vamos a ir viendo conforme avance el ciclo, conforme avance el bloque y en la clase de mañana más específicamente. Pero ¿por qué es importante para la clase de ahorita? Porque en su temario viene como que es de los primeros temas. A mí no me gusta darlo en los primeros temas, prefiero que lo demos después, prefiero que lo vayamos entendiendo poquito a poquito, pero por si sus doctores están igual de loquitos como estaba mi doctora de ese año, aquí les puse de todas formas la tabla del departamento. ¿Qué es lo que les pide el temario? Que sepan la diferencia entre cada ARN, ¿ok? Por ejemplo, aquí el ARN mensajero es el que es una plantilla que va al ribosoma para la síntesis de la proteína, es decir, de ADN a RN a proteína, este es el ARN mensajero. El ARN de traducción, va a traducir la información del ARN mensajero hacia diferentes aminoácidos, otra vez para la síntesis de proteínas. Luego tenemos al ARN ribosomal, que va a encontrarse en los ribosomas para sintetizar proteínas. El objetivo de todo es la síntesis de proteína, únicamente cambia un poquito su función. Y luego tenemos al ARN pequeño que ayuda a que esta duplicación se regule. Les digo, esto lo vamos a ir viendo poquito a poquito, no se me preocupen, únicamente les dejo la tabla aquí por si sus doctores se los preguntan. Y ya con esto terminaríamos la clase, pero vamos a dar un repaso más. Hablamos de la organización del genoma, ¿ok? Vimos que los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN están conformados por nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas conformadas por una pentosa, una base nitrogenada y un fosfato. En el caso del ARN, esta pentosa va a ser la ribofuranosa. En el caso del DNA, la pentosa va a ser 2-desoxirribofuranosa. En el caso para hablar de las bases nitrogenadas, vamos a tener purinas y vamos a tener pirimidinas. En el caso de las purinas, tanto la adenina y la guanina, las vamos a poder encontrar tanto en el ADN como en el ARN, a diferencia de las pirimidinas. La timina únicamente lo vamos a encontrar en ADN y el uracilo únicamente lo vamos a encontrar en ARN, ¿ok? ¿Qué dijimos también? Esta información genética se va a almacenar en el genotipo. El genotipo es toda esta información que está dentro de nuestras células que no podemos ver. Quedamos que es como el instructivo con las piezas de lo que queremos armar. Ya que terminamos de armar eso, a eso se le va a llamar el fenotipo. El fenotipo es lo que nosotros vemos, la descripción morfológica de nuestro ser en cualquier momento de su desarrollo. ¿A qué se deben los cambios que hay entre individuos con los mismos genes? Esto es gracias a la epigenética. La epigenética van a ser todos estos factores ambientales que van a intervenir en cómo se expresan nuestros genes, ¿ok? Nuestro gen nos puede decir cabello oscuro, pero si esta persona con cabello oscuro todo el tiempo se expone, ya sé, si esta persona con cabello oscuro envejece y con el tiempo se va acabando la melanina, el cabello no necesariamente va a salir oscuro, va a salir un poquito blanco, un poquito cano. A estos factores ambientales que intervienen para que las instrucciones se expresen de cierta forma, se les va a llamar epigenética. ¿Qué características tiene el genotipo? Y esto es muy importante. Va a ser heredable, va a ser constante en número de cromosomas y secuencia, va a estar codificada por estas cinco pares de bases y va a ser mutable, ¿ok? Estas son las características más importantes. Luego, ¿cómo está conformado el ADN? El ADN va a estar conformado por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos. ¿Qué quiere decir antiparalelas? Que una va en dirección 5', 3' y la otra de 3' a 5'. Estas dos cadenas también van a ser complementarias.
Eso quiere decir que sus bases nitrogenadas se van a unir únicamente con su compañero. Timina con adenina, adenina con timina, guanina con citosina y citosina con guanina. En el caso de timina-adenina, van a unirse con dos puentes de hidrógeno. En el caso de guanina-citosina, estas se van a unir con tres puentes de hidrógeno. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, tenemos estas tres estructuras del ADN, que es el ADN en estructura Z, ADN en estructura B y ADN en estructura A. La más estable y la más común va a ser el ADN en estructura B. ¿Qué es importante del ADN en estructura B? Es dextrógira. Esto quiere decir que se va a enrollar hacia la derecha. Y por cada vuelta van a haber 10.5 pares de bases. Es decir, van a haber 10.5 pares de bases y luego una vuelta. 10.5 pares de bases y luego otra vuelta. Y así, ¿ok? Y por último, le dimos una pequeña platicadita al dogma central de la biología molecular. Esto nos explica el flujo de la información. Sabemos que el ADN puede transcribir proteínas. El ADN se transcribe y nos da ARN. El ARN se traduce y nos da proteínas. El ADN también se puede duplicar para generar una célula con la misma cantidad de energía, con la misma energía, digo, perdónenme, con la misma cantidad de información. ¿Cuál energía? Información. El ADN, para generar otra célula con la misma información, se va a duplicar. ¿Ok? Un ejemplo de esto, quiero ponérselos, porque por ahí se los mencioné. Si se fijan, cuando hablábamos de la regulación del colesterol, decíamos que había una regulación transcripcional. ¿Por qué transcripcional? Porque entonces, cuando este factor de transcripción llegaba al núcleo, le daba al núcleo las indicaciones para formar esta enzima. Si se acuerdan, todas las enzimas son proteínas. Al final, el ADN hizo la transcripción necesaria y luego la traducción necesaria para sintetizar esta proteína. Este ejemplo solo era para que quedara claro esto del dogma central de la biología molecular. Tenemos ADN, que luego se transcribe y nos da ARN, que luego se traduce y por fin sintetizamos proteínas. Estas proteínas pueden ser tanto proteínas estructurales como proteínas señalizadoras, como enzimas, por ejemplo. Y ya por último, les mencioné a estos tipos de ARN que en realidad vamos a ver tanto en la clase de mañana como en cada una de las clases que veamos, pero les dejo ahí la tablita del departamento por si se los preguntan sus doctores. ¿Hasta aquí hay alguna duda, la que sea? Con cualquiera de estos temitas. No, ninguna. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, eso fue todo por hoy. Doctora, disculpe. Dime, Chelsea. Ah, sí, perdón. Entonces, nada más una pregunta. ¿El DNA se lee de 3' a 5'? Ah, no, de ¿O 5' es a 3'. de 5' a 3'? Sí, de 5' a 3'. Ok, Sí, ok. ¿alguien más? Ok. Bueno, les digo que igual la mayoría de los conceptos que vemos ahorita lo vamos a ir repitiendo en todas las clases, ¿ok? Son como esas cosas que repetimos y repetimos y repetimos. Así como en los bloques pasados que yo en cada clase les decía, ¿cuál era la coenzima de las deshidrogenasas? Y ustedes me decían NADH. Así, hay muchas cosas de esta clase que vamos a estar repite y repite y repite y repite, ¿ok? Pero eso fue todo por el tema de ahorita. Si no hay más dudas, nos vemos mañana con el siguiente tema. Y vamos a retomar la dinámica de los quizzes. Entonces yo creo que mañana, antes de nuestra clase, vamos a hacer un quiz de esto para que quede súper claro. ¿Ok? Entonces eso es todo. Ahorita les subo la clase y gracias a los que entraron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora Lina. Gracias a usted, doctora. Gracias. Gracias, Descansen. doctora. Gracias.